que los recursos que están disponibles en la web o los que uno diseña a partir de dichos recursos tienen unos derechos de autor. De esa manera, esta presentación tiene el objetivo de hablar de las licencias de los recursos digitales, sacada de la presentación de recursos educativos abiertos por parte de Vireme y del Campus Virtual de Salud Pública de Brasil durante el año 2019, y para esta oportunidad fue adaptada para entender los elementos desde la tutoría en ambientes virtuales de aprendizaje de lo que significa un recurso digital y cuáles serían las licencias de este tipo de recursos. Lo primero que uno tiene que destacar bajo esta dinámica es que actualmente en el mundo de las tecnologías de la información y comunicación se habla de estándares abiertos. Esto, en otras palabras, habla de la democratización de los recursos y del conocimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que los recursos que eventualmente estemos compartiendo en la web idealmente tienen que tener cuatro características. La primera, la posibilidad de disponibilidad, que los estándares estén abiertos para cualquier tipo de persona que lo pueda leer, implementar y lo pueda revisar. Asimismo, la maximización de la elección de los usuarios finales, que todos los recursos abiertos estén disponibles de una manera masiva y que la mayoría, un número importante de personas los puedan revisar. Segundo, no cobro. Entonces se busca que estos recursos no tengan ningún tipo de cobro, tasa, para poderlos implementar, revisar e inclusive divulgar a las personas. Y por último, la no discriminación, que los estándares busquen que cualquier persona o un implementador no tenga diferencias competitivas entre el uno y el otro. Entonces los estándares abiertos buscan que cualquier persona, independientemente si es experto o no, pueda compartir. Y bajo eso, estos son los principios de los recursos que deben estar en la web. Asimismo, como observan en la imagen, esta imagen, aunque es gratuita y la puedo utilizar, yo tengo que también referenciarla. Asimismo, los estándares abiertos también hacen que el dominio o el formato de los recursos también estén migrando hacia allá. Como por ejemplo, las hojas de cálculo en punto ODS, el texto ODT, presentaciones en ODP, audios en MP3, videos en MKB, MP4, sitios web en HTML5, libros ya no es en PDF, sino en EPUB, fórmulas matemáticas, imágenes en PNG y en SVG. Entonces, estos estándares permiten avanzar bajo estas dinámicas. Pero lo interesante de todo esto es que ya, por ejemplo, independientemente de nuestro sistema operativo, podemos tener formatos que sean compatibles y que desde cualquier dispositivo los podamos abrir sin tener que comprar aquellos programas para poderlos visualizar. Entonces, por ejemplo, en el caso del texto ya no se requiere Word o el punto doc, en hojas de cálculo el punto XML, presentaciones PPT, y así sucesivamente, o PDF en el caso de los ebooks. Entonces estos formatos también ayudan y ojalá que todos los recursos que abramos estén disponibles en este formato o que sea muy sencillo de avanzar. Asimismo, la web también tiene implícito derechos de autor. Entonces estos derechos de autor hay que reconocerlos. ¿Quién es el que lo crea? ¿Quién lo traduce? ¿Quién investiga? ¿Quién lo hace? Porque es muy importante reconocer esos derechos morales e incluso patrimoniales de las personas que lo hacen. Y en todos los países hay leyes de derechos de autor e incluso es ético en el caso de nosotros, los profesores, que reconozcamos y referenciemos de dónde sacamos las cosas. No solo el texto, sino también las imágenes que utilizamos para acompañar cada uno de los recursos que nosotros estamos diseñando. Asimismo, particularmente los derechos de autor de forma internacional tienen un protocolo o tienen una dinámica, los cuales se conocen como el Creative Commons, que se conoce acá, el CC, en donde en algunos yo puedo tener todos los derechos cuando tengo la C completa, o sea que es de derechos. Esto por ejemplo ocurre con YouTube. Cuando YouTube pone la C completa quiere decir que no se puede compartir, solo se puede visualizar en el sitio y yo no lo puedo modificar. Pero en cambio cuando yo tengo el CC, que es Creative Commons,
algunos derechos están reservados, otros simplemente son libres. Y bajo eso, ¿por qué usar licencias abiertas? ¿Por qué no limitarnos a esta fe completa? Porque es muy importante en que el creador y el autor pueda dar mayor libertad para que entre todos hagamos una construcción y mejoremos los recursos, podamos compartir, siempre y cuando referenciemos al creador o al autor de la obra original. Y entonces estas licencias se podrán encontrar, las licencias digitales, las Creative Commons, se pueden organizar de la siguiente manera, en donde normalmente todas las licencias dicen que esto es disponible para todos, que se puede reutilizar, que no se puede cobrar o que particularmente yo puedo compartirlo a distintas personas. Entonces verán distintos tipos de licencias Creative Commons, distintas posibilidades y eso depende de lo que yo quiera. Entonces, particularmente, cuando se tiene este símbolo quiere decir que lo tengo que atribuir, siempre hay que referenciar, pero también lo puedo compartir, puedo combinar para fines comerciales o no y si hay licencias idénticas. Entonces cuando tiene solo esto, lo que determina es que puedo utilizarlo para lo que quiera, pero incluso cuando tiene el logo de reutilización, quiere decir que incluso lo puedo modificar. Cuando tiene el signo de pesos, lo tiene tachado, quiere decir que no puedo cobrar. Lo tengo que utilizar para cosas que también sean abiertas y así sucesivamente. Entonces hay sitios como YouTube en los cuales uno puede colocar esta licencia, pero también SlideShare, en donde mis documentos y mis videos quedan de una vez licenciados. Puede ser licencia 3.0, 4.0 o inclusive directamente en el mismo sitio. Y eso permite determinar que ustedes son los dueños de ese contenido y así mismo los tienen que referenciar, porque es muy importante reconocer quién fue el creador. De esa manera, y entendiendo la importancia de los recursos educativos abiertos y la licencia de los recursos digitales, este es un complemento para que los recursos que empecemos a hacer estén orientados a que tengan ese licenciamiento y reconocimiento de los derechos de autor.